Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy vamos a hablar de cómo actuar contra opiniones y reseñas falsas. Entramos a la cápsula. Cuando hablamos de reseña, hacemos referencia a aquella opinión y valoración subjetiva que interpone el usuario de manera online en base a su experiencia personal sobre un producto o servicio contratados. En función del tipo de experiencia que haya tenido el usuario o consumidor, la reseña va a ser positiva, neutral o negativa. La gracia de las reseñas web es que son accesibles y visibles por todos los internautas, de manera que cualquier usuario puede formarse una primera impresión preliminar de cualquier servicio, producto, profesional o empresa. Y es que normalmente las valoraciones, opiniones o reseñas web se acumulan ya sean positivas o negativas y otorgan al profesional o a la empresa una puntuación media final. Hoy en día las principales plataformas web que nos permiten poner opiniones, reseñas y valoraciones de productos o servicios son Amazon, Google Maps y Trustpilot. Debemos tener en cuenta que cuando ponemos una opinión, una valoración o una reseña, estamos dando un feedback de nuestra experiencia, y ello puede ser de gran utilidad para demás consumidores y usuarios. Como todos sabemos, en esta vida no hay nada perfecto y siempre se puede mejorar. Evidentemente siempre habrá usuarios que puntúen mejor o peor un producto o servicio en función de su propia valoración subjetiva y opinión. Y es que es imposible, o si no, muy difícil, que un determinado producto o servicio sea del agrado de todo el mundo. Por desgracia, hoy en día hay usuarios que utilizan de manera engañosa y fraudulenta esta herramienta tan potente y valiosa como son las reseñas web. Las finalidades de poner un feedback, valoración o reseña web falsa pueden ser múltiples. Podemos encontrarnos con personas que se hagan pasar falsamente como clientes de una empresa o consumidores de cierto producto o servicio, y ello con la finalidad de autopromocionarse, desacreditar a la competencia, tener algún tipo de ventaja o incluso solicitar una recompensa o pago. Normalmente las reseñas y valoraciones falsas suelen ser fácilmente detectables. Es que nos encontramos con usuarios de nueva creación, con nombres y apellidos falsos, y que normalmente solo han puesto una o dos reseñas negativas desde la fecha de creación de su cuenta. Ahora bien, en muchas otras ocasiones resulta casi imposible de identificar y detectar la persona que se esconde detrás del usuario que interpone las opiniones, feedbacks o reseñas falsas. ¿Y entonces qué debe hacer la empresa o profesional cuando recibe una reseña falsa? ¿Cómo identifica al autor? ¿A quién debe reclamar? La principal actuación que normalmente recomendamos tomar es interponer la correspondiente reclamación ante la plataforma donde el usuario fraudulento ha puesto la reseña o valoración falsa. De esta manera, la propia plataforma, ya sea Google, Amazon, Trustpilot, etc., nos va a facilitar cuantos datos dispongan de la persona que interpuso la reseña. Con ello, si no se soluciona la problemática a través de la propia plataforma, ya sea una web, aplicación, etc., podremos probar de interponer la correspondiente reclamación extrajudicial. ¿Y qué ocurre si nada de lo anterior es posible? Pues en este caso tendremos dos principales opciones: interponer una demanda civil o la correspondiente querella criminal. En cualquier caso, vamos a necesitar identificar, además de la reseña falsa, la identidad de la persona que se esconde tras la misma. Esto lo podremos obtener con la correspondiente pericia judicial informática. Con ello se investigarán desde dónde se escribió, la dirección IP, incluso los datos personales facilitados para crear esa cuenta de usuario. Si optamos por la interposición de una demanda civil, se reclamará la correspondiente indemnización por daños y perjuicios por el hecho de haber atentado contra el honor y la propia imagen, así como la reputación online de la persona, usuario o empresa. Y es que una intromisión ilegítima al derecho al honor y a la propia imagen permite legalmente que la persona afectada o víctima solicite de manera inmediata el restablecimiento de su derecho, en este caso, que se retire la reseña, y además se podrá solicitar que se repare el daño, que no es otra cosa que la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan causado. Estos van a poder comprender tanto los daños materiales como el lucro cesante, incluso los daños morales si se pueden acreditar. Si por contra el perjudicado y víctima opta por iniciar acciones vía penal, se realizará mediante la correspondiente interposición de una querella criminal por un presunto delito contra el honor. Básicamente lo que se va a denunciar es un delito de injurias o calumnias por la interposición de una opinión o una reseña falsa. En estos casos, la finalidad principal de la vía penal será perseguir a los autores del delito y, en caso de acreditarse su comisión, interponer las correspondientes penas, tanto privativas de libertad como de multa. Y en todo caso, de manera subsidiaria, se podrá reclamar la responsabilidad civil derivada del delito. Con ello se podrán solicitar también, siempre y cuando se acrediten, los correspondientes daños y perjuicios causados a la víctima, ya sea un profesional o una empresa. Debemos recordar que cuando hablamos del delito de calumnias, hacemos referencia a aquella imputación falsa de un delito a otra persona, mientras que el delito de injurias hace referencia a la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona y menoscaba su fama o atenta contra su propia estima. En estos casos tendremos que valorar realmente la gravedad de la opinión o de la reseña web falsas.
Esto nos permitirá valorar el caso concreto y decidirnos sobre si ejercemos acciones civiles o acciones penales. Para más información podéis consultar la web del despacho de Deltey Abogados. Un saludo y hasta la próxima.